¿Alguien de tu familia era arquitecto? No, eso es lo más curioso. Mi papá, me acuerdo que me dijo, te voy a presentar a un amigo mío, vamos a ir a platicar con él. Él se dedica a eso, dijo. Es Pancho el culero. ¿El qué? Le digo. ¿Quién es ese? El que arregla coolers. Sí. Imagínate en aquella etapa llegar y decirles, oigan, plebes, ya no se fichen. Queriéndolos meter al carril. Háganle caso a sus papás y pues me empezaron a ver mal. Güey. ¿Qué le picó a este? O sea, si ayer te pinteabas con nosotros, ¿cómo ahora me dices que eras de la bola aquí también? Sí, o sea, ¿eres mejor que nosotros o qué? He conseguido, voy a universidades, a prepas, y los tengo que enfrentar a esa pregunta. ¿Eres mediocre? Y se siente hasta ofensiva la pregunta. Pero si nadie se los pregunta, ¿cuándo se van a preguntar si están dando lo mejor? Buenas tardes, estamos en un nuevo capítulo más aquí de Tiempo de Gente Podcast con Sergio Romo. Quiero dar las gracias a la gente que se toma su tiempo para ver este programa, este nuevo episodio, que sin ellos pues no podría salir, y esto lo hacemos para ustedes. Entonces quiero dar las gracias también a nuestros patrocinadores, La Aurora Eventos en Guamúchil, Sinaloa, y Cabaña del Abuelo del Conejo en Surutato, Sinaloa. Esta tarde tenemos un invitado especial, es un invitado que ya tengo tiempo de conocerlo, muy activo, le gusta mucho andar pues metido en diferentes organizaciones, en diferentes organismos, poniendo su granito de arena, como lo es Canaco, como lo es Ejecutivos de Ventas, como lo es, está certificado como speaking también, coach. Entonces, pues es arquitecto también, construye, entonces anda en varios lados ahí que le gusta mucho. Entonces eso es bueno, aportar algo a la sociedad. Bienvenido, arquitecto Heriberto Sánchez. Muchas gracias, un placer estar acá. Y primero que nada, felicitarte, Sergio, por esta iniciativa de compartir contenido de valor. Creo que últimamente estamos sobrecargados de contenido, pero desgraciadamente es contenido que no genera valor, que no construye. Y creo que este tipo de espacios tienen esa característica, que nos ayudan a aprender de experiencias de otros. Así es que ánimo y a seguir con esto. Pues muchas gracias, arquitecto, por esas palabras de aliento. Y sí, aquí estamos trabajando. Como te decía hace rato, es un terreno nuevo para mí, porque pues no soy comunicólogo, no tengo los estudios necesarios para esto, pero las ganas, créeme que sí las tenemos, y pues ya comenzamos, estamos avanzando y nos está yendo bien. Esperemos que nos vaya mejor, pero pues ya arrancamos, que ese es yo creo lo más difícil de tomar la decisión y aventarte al agua. Ya le vamos. Así es. Hay un dicho del rancho que dice que la carga hace andar al burro. Ya empezando, como quiera, hay que seguirle, pero vamos bien. Sí, ya comenzamos, gracias a Dios. Y en el camino, pues, podemos subirle, bajarla por la derecha, por la izquierda. Bueno, ya la estrategia ya la vamos midiendo en cuanto a cómo nos está yendo, ¿no? Pero ya arrancamos. Bueno, arquitecto, pues, queremos que nos cuentes dónde naciste, cuántos hermanos tienes, ¿qué te acuerdas tú de tu niñez? ¿Cómo viviste tu niñez, tu infancia? ¿Fuiste un niño muy curioso, o eras muy tranquilo en la escuela, tus amigos? A ver, ¿qué recuerdas tú de eso? Que eso es una etapa muy importante, yo creo, de cada uno de nosotros. Eso, ¿querías ya ser arquitecto? ¿Qué soñabas tú? Sí, sabes que eso es algo que ya siento que venía conmigo. Yo fui un niño que, pues, hasta cierto punto era como de la ciudad, pero con vida de rancho. Y te digo porque mi familia, mi papá proviene de la Ciénaga de Casal. De hecho, a él le tocó nacer en un pueblo en un ranchito que se llamaba Las Cebollas, pertenecía a Santa Rosa. Quedó bajo el agua cuando se hizo la presa. Nunca había escuchado ese pueblo. Pertenecía a Santa Rosa. El caso que cuando se iba a hacer la presa, pues tuvieron que moverse de ahí. Mi papá pues era un niño pequeño, entonces como mi bisabuelo vivía en la Ciénaga, pues ya le tocó como que moverse. Y mis abuelos, los papás de mi papá, pues les tocó en esa gente que se llevaron a Tamazula II,
pero él pues se quedó más bien a desarrollarse acá, Guamúchil Viejo, La Ciénega. Pero venimos de ahí y por el lado de mi mamá, pues mi abuela es de Cerro Agudo, entonces yo soy como que mitad La Ciénega, mitad Cerro Agudo, y cada vez que salíamos en algún puente, vacaciones o los fines de semana, o andábamos en un rancho o en el otro, entonces... Vámonos para el rancho. Por eso yo siempre he dicho que yo soy alguien de rancho porque a final de cuentas fue algo muy real para mí en el sentido de pues ir a tirarle a las palomas, ir a pescar al dreno, ir a andar en bicicleta por los canales o subirnos al cerro. Ese tipo de actividades fueron muy comunes en mi niñez. Y algo que yo siempre les he dicho a los que me preguntan respecto a por qué soy arquitecto, les digo que desde que yo estaba en el jardín de niños, y hay testimonios de mis compañeros de aquel tiempo, siempre que preguntaban en la escuela, ¿no? Ahí en el kinder siempre preguntan, ¿qué quieres ser de grande? Y pues el que no dice doctor, dice presidente de la nación o ingeniero, bombero. Y siempre que preguntaban qué quieres ser de grande, yo decía que arquitecto. Y algunos de mis compañeros recuerdan eso y algunas charlas porque nos encontramos años después. Y bien curioso porque en aquel tiempo, cuando pues me tocó la etapa de kinder, primaria, pues no había tantas opciones como ahora. Entonces muchos de la colonia íbamos juntos en el kinder y en la primaria, en la secundaria y en la prepa. Sí es. Y tengo varios amigos que nos tocó convivir por muchos años y ellos recuerdan que yo siempre contestaba lo mismo. Si era en el kinder, en la primaria, en la secundaria, ¿qué quieres ser de grande? Arquitecto. Lo tenía muy claro y yo siento que más que todo es porque siempre consideré que la creatividad o que el poder imaginarte algo y luego se volviera realidad era algo increíble y sigue siendo para mí algo increíble. El ver cómo había personas que se imaginaban un edificio, que se imaginaban un hospital en su mente y luego lo podían materializar, era algo que me fascinaba. ¿Alguien de tu familia era arquitecto? No, eso es lo más curioso. Es lo más curioso que yo soy el primero en cuanto a mi familia porque no había una referencia, sí. No había alguien que dijera, pues es arquitecto y yo quiero ser como él, sino que era algo que yo siento que ya venía conmigo y siempre que me preguntan lo considero así porque aún en mi niñez yo buscaba la manera de prepararme respecto a eso. Y es algo bien loco si lo ves desde esa perspectiva porque alguien de primaria o un niño de 10 años que tenga tiempo libre y que diga, pues me voy a poner a hacer figuras de plastilina, me voy a poner a cortar cartones para formar algo, pues muy raro. Como que no es normal. Sí. Y luego otra cosa también bien impresionante, que yo lo recuerdo, no lo pensé en aquel momento, pero si yo tenía un tiempo para ver la televisión, por ejemplo, yo buscaba algo así como Art Attack, no sé si recuerdas ese programa. Sí, buscándole a eso. Pues. Sí, era así como que algo que me permitiera generar habilidades respecto a hacer cosas creativas. Y eso me ha ayudado muchísimo, pero sí es algo que desde mi niñez yo lo tenía bien claro. Y lo más curioso es que ahora que me preguntan que si en qué me inspiraba, pues no sé. Pero lo que sí me pasó fue que cuando ya estaba en edad de que se iba a hacer realidad, o sea, ya estaba en la prepa y así de que pues hay que buscar qué vas a estudiar. Y yo recuerdo muy claro que como yo siempre les había dicho en mi casa que quería ser arquitecto, pues ya como que me pusieron en la mesa mis papás en el último año de la prepa. A ver. Pues estas son las opciones, puedes ir a Culiacán, puedes ir a Mochis, puedes ir a otra parte. Y ahí en ese tiempo, ya cuando yo ya tenía 17 años, recuerdo que mi papá me confesó que cuando él estaba de mi edad, él hubiera deseado ser arquitecto, pero no había posibilidades. Y él se dedicó al magisterio y estudió Derecho porque era algo que también le gustaba, pero si él me comentó, si yo hubiese podido escoger, yo hubiera escogido lo traía en la cabeza él eso. Pues, pero yo no sabía, o sea, a mí... Hasta entonces te lo dijo. Hasta entonces me lo dijo y sí fue algo bien curioso, creo que eso también me motivó como para aprovechar más la oportunidad de estudiar eso y echarle más ganas, pero sí es algo que venía conmigo, siento yo. Y cuando ya tomaste la decisión, entraste a la escuela, ¿qué te pareció la escuela con referencia a lo que tú pensabas que era la arquitectura? ¿Sí encajó o dijiste, cabrón, sí, está muy diferente esto? Sabes que ahí me pasó algo bien curioso porque como yo lo tenía claro, aún siendo niño, adolescente, me pasó algo bien curioso porque siento que no es una situación normal para un niño. Yo sabía que quería ser arquitecto y cuando yo estaba en la primaria, mi posibilidad
hacia ese camino era pues hacer manualidades. Yo sabía... ¿Te gustaba hacer? Sí, yo tenía bien claro que aprender a dibujar, que aprender a hacer figuras con plastilina o que aprender a hacer maquetas me iba a ayudar para cuando yo estudiara arquitectura. ¿Se te facilitaba eso? Sí, y yo hasta cierto punto buscaba practicar eso. Por ejemplo, yo tenía mis libretas y practicaba mucho dibujo. Siempre que había cursos trataba de ir. Siempre que había verano científico en la biblioteca le pedía a mi papá que me inscribiera. Mi abuelo, el papá de mi mamá, era dibujante, era pintor y siempre yo le preguntaba cómo se hace esto, cómo se hace aquello, y yo siento que eso me ayudó porque él también o me compraba revistas o me regalaba libros o me ponía ejercicios para que yo practicara. Y cuando yo iba a entrar a la secundaria, iba a entrar a la ETI 33, mi papá era maestro ahí, y pues había un taller que se llamaba dibujo técnico. Y pues innegablemente a mí si me hubieran ofrecido ir a otra secundaria, yo les hubiera dicho que quería ir ahí. Y entré a dibujo técnico, y cuando iba yo a la secundaria pues me motivaba a ir a taller porque era algo que a mí me gustaba. ¿Qué querías mucho. Eso? Y resulta que estando en la secundaria, precisamente estando en la secundaria, el que era mi maestro en aquel tiempo nos tenía ejercicios hasta cierto punto algo básico, ¿no? Y había una posibilidad de enviar a algún alumno a concursar a nivel estatal. Y pues también siento que eso me ayudó mucho porque él me dijo, ¿sabes qué, Eri? Te voy a mandar proponer a ti, para esto. Te voy a mandar a ti al concurso a Mazatlán. Me acuerdo perfecto porque era un concurso de dibujo técnico de lo que era el taller a nivel estatal en Mazatlán. Te voy a mandar a ti, pero vamos a prepararnos y te vas a quedar en las tardes o te voy a poner más tareas. Y pues yo encantado, ¿no? Casi era así como que déjeme es lo más que quiero ejercicio. Y bien curioso porque en aquel tiempo pues ya dominaba lo que era pues, el dibujo técnico como tal de la secundaria. Pero el ir a ese concurso a Mazatlán me abrió el panorama porque cuando llegamos allá me di cuenta que iba a la guerra con un desarmador. Y cuando veo a los otros muchachos que venían de otras ciudades, Mochis, Culiacán, Mazatlán, con su equipo, con su regla T, todo el equipo bien más profesional. Sí, pues. Algo impresionante. Y pues yo llevaba mis lapicitos y unas escuadritas que habíamos comprado por ahí en aquel tiempo, porque estamos hablando de hace como 30 y tantos años. En aquel tiempo, 90. Pues, podíamos conseguirlo mejor ahí en la mercería Minerva, ¿no? Y me acuerdo que... Era el proveedor ahí. Mis papás me compraron la mejor escuadra que lo que había ahí. Pero cuando llegamos allá, pues en realidad estaba en mucha desventaja respecto a lo que llevaban de equipo los demás niños. Llevaban equipo profesional ellos. Profesional. Pues. Ya estábamos hablando de algo en otro nivel. Y cuando llegué al concurso, recuerdo perfecto porque cuando llegué al concurso me di cuenta que todos llevaban hasta su mochila y unos tubos que se llaman portaplanos. Ya llevaban su tubo, yo no sabía ni para qué eran. Pero cuando nos pusieron los ejercicios, aún con mis carencias en cuanto a herramienta, pues ya se puede decir con la práctica que tenía y con el dominio que tenía de las herramientas que llevaba, pues tuvimos un muy buen nivel. Por supuesto que no ganamos porque pues es algo que era lógico, pero tuvimos un muy buen nivel y me permitió ver el trabajo de los demás ya de una manera más profesional. Y eso me abrió la mente completamente y recuerdo que busqué la manera y platiqué ahí con mis papás y hasta conseguimos algún equipo que ya era un poquito más profesional. Y eso me llevó a desear aprender más. Aún estando en la secundaria, yo investigaba, todavía usábamos la conexión a la computadora, esa que quitabas el teléfono, dejabas incomunicada en la casa para conectarte. Al Yo internet. Investigaba y buscaba libros y buscaba copias y siempre andaba en las casas que íbamos a visitar a mis familiares o a otras ciudades. Les preguntaba, oigan, ¿no tienen planos de esta casa? Y los que tenían me los mostraban en la mesa. Yo me acuerdo que me los grababa así como si fuera una fotografía, pero era algo bien curioso porque un niño de secundaria que llegue a una casa de una visita o que vaya a una ciudad y preguntar por los planos y les causaba gracia, me los enseñaban. Pero eso me llevó precisamente a dominar ciertas cosas que pues no eran normales para mi edad. Tanto así que había vecinos que me pedían que les hiciera planos y yo les decía, pero es que yo no soy arquitecto, yo no sé. Pero yo ocupo algo así, así, así.
me llegaban a pagar. Esa fue una experiencia muy padre. Por hacer el plano. Sí, para que les hiciera el plano, porque veían los planos que yo hacía de práctica y los que estaba haciendo para el concurso en aquel tiempo y decían, pues, Heriberto hace planos, ¿no? Entonces llegaban los vecinos y me pedían cosas. Eso me ayudó mucho porque me di cuenta que no era por herramienta, era más bien por el conocimiento y el dominio, porque tener un buen nivel en un concurso como esos y ver las carencias con las que me estaba preparando, me ayudó a darme cuenta que no era cuestión de nada más de recursos, sino de uno mismo, y eso me motivó muchísimo más. Y tú dominabas muy bien ya lo otro sin las herramientas profesionales. Sí, lo que era técnica o lo que era teoría, lo sabía perfectamente. En lo que había mucha desventaja era ya en las herramientas, ¿no? Entonces, desde aquel tiempo, teniendo que será 12, 13 años, yo me propuse que iba a buscar la manera de que la herramienta no me limitara. Fue algo que me abrió la mente en el sentido de que fue como una cultura que se fue despertando en mí. Que no me vuelva a pasar, que la herramienta me limite. Okay. Porque yo estaba seguro que si hubiese llevado el mismo nivel de herramienta que los demás niños, la historia hubiera sido muy distinta. Entonces fue algo que en mí se sembró. Que no me limite la herramienta, lo más posible hay que estar al nivel. Y buscaba la manera. Y para eso, pues yo también como que me motivó el empezar a generar mis propios recursos y empezar a ver la manera de yo buscar mis propios medios para mejorar en ese aspecto. Y cuando viví esa experiencia, yo en mi mente recuerdo que yo me propuse, pues voy a buscar la manera de prepararme más. Llegó el momento en el que iba a pasar a la prepa y cuando ya tocaba el turno de pasar a la prepa, yo dije, a ver, ¿qué es lo que más me puede ayudar? Si ya domino el dibujo, si ya conozco planos, ya conozco todo lo que es la técnica o la teoría respecto a los planos básicos, ¿ahora qué sigue? Y recuerdo muy, muy claro que platiqué con mi papá y le digo, pues, a mí me gustaría ir a una prepa que me ayude a prepararme para sobre este camino. Y él me dijo, en el Cebetis, me dijo, hay talleres también, fíjate cuál te puede servir más. Y me acuerdo que yo fui y pregunté y anduve viendo ahí en los talleres y había un taller que creo que ya no existe que se llamaba Mantenimiento Industrial. Y cuando pregunté sobre las materias me dijeron, pues vas a aprender plomería, electricidad, vas a ver dibujo técnico, torno, industrial, soldadura. Y yo dije, no hay duda, ese es mi taller. Ese es mi taller. Para allá voy. Y pues sí, me inscribí, más bien le dije a mis papás, me gustaría ir al Cebetis y me gustaría ir, todavía le decían CECIT en aquel tiempo, y me gustaría entrar al taller de mantenimiento porque siento que eso me va a ayudar. Cuando entré al Cebetis, pues ya te imaginarás, pues yo iba al taller, ¿no? O sea, podría tener materias reprobadas, matemáticas, español, biología, lo que sea, pero en taller tenía 10 todo el tiempo. Todos los kilos ahí. Y eso así fue. Así fue desde que entré al Cebetis, era como que yo iba a taller. Y cada vez que tenía una clase que tenía que ver con plomería, electricidad, soldadura, era como que el más concentrado. Pero se acababa esa clase y era así como que perdieron al Eri, ¿no? Así como que ya con los camaradas y con... en aquel tiempo era así como que buscar la manera de distraernos o de salirnos o lo que sea, ¿no? Y yo viví esa experiencia. Igual en el punto del lo que era el taller había muchas cosas que yo desconocía, como la soldadura y el torno, y me apasionaba el aprender la técnica. Yo sabía que no me iba a dedicar a soldar, pero yo sabía que aprender a soldar me iba a ayudar a entender los materiales. Entonces era algo que a mí me enfocaba muchísimo y estaba muy dispuesto a absorber, tanto que pues hasta los maestros como que los exprimía más de lo del se daban cuenta de tu inquietud sobre eso. Sí, yo siempre les preguntaba más y van a hacerle así por esto y por esto. Y yo les decía, oye maestro, pero ¿por qué? ¿Y por qué este no? ¿Y por qué este sí? ¿Por qué esta forma? Entonces, en lo que era esas materias era mi área, ¿no? Pero en las demás, pues hasta cierto punto estaba descuidado porque en mí todavía no se despertaba esa necesidad o no había visto cómo me podrían ayudar a lo que yo buscaba. Y esa experiencia viví en mi niñez, en mi adolescencia, muy enfocada a que yo ya sabía a qué me quería dedicar cuando estudiara. Qué interesante todo eso que, pues desde chico traías tú una inquietud, como una meta ya, sin estar a lo mejor consciente de ella. En el transcurso del tiempo te fuiste dando cuenta de que hacia dónde ibas, entonces andabas buscando los medios posibles que se te facilitaban o que podías alcanzar
para el logro de Sí. ello. Pues tanto es que lo lograste, llegaste a ser un arquitecto y lo sigues ahorita realizando ya, como tú dices, el imaginarte algo y plasmarlo primero en papel y luego del papel ya llevarlo a algo realizado, verlo ya físicamente, que eso es, pues es lo bonito, yo creo, de la arquitectura, ¿no? Sí, por eso lo hago. Y la verdad que es algo que me fascinaba de niño y me sigue fascinando. Siempre que vamos de viaje, mi esposa me dice, ya estás viendo el techo, ya estás viendo el piso, porque siempre trato de imaginarme cómo se les ocurrió esa solución, Hacer cómo esto. se les ocurrió que podía ser así. Y siempre ha sido desde esa perspectiva, pero también está la parte de que cuando estaba en la prepa, por ejemplo, y en el primer año nos dieron la primera clase de electricidad. Entonces el maestro, que era Nicasio Román, me Nicasio acuerdo, el profe Román, Nicasio, nos empezó a explicar que la energía eléctrica y la diferencia entre la alterna y la continua y los cables y todo. Y a mí me llamaba mucho la atención y pues nos daba clases yo creo que 2 veces a la semana. Uh-huh. Entonces, ahí pasó algo bien curioso porque de todo lo que yo estaba viendo en el primer semestre de la prepa decía, pues es que la electricidad siento que es lo que más me hace falta aprender o lo que más desconozco. Y le comenté a mi papá, le dije, ¿sabe qué? Me gusta mucho, así, 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 pero siento que me falta más aprender de electricidad. Entonces, mi papá, me acuerdo que me dijo, te voy a presentar a un amigo mío, vamos a ir a platicar con él. Él se dedica a eso, dijo. Es Pancho el culero. ¿El qué? Le digo. ¿Quién es ese? El que arregla coolers, güey. Sí, sí. Entonces, En Callejón estaba. Sí, y Sí, me sí. acuerdo, perfecto, me acuerdo porque en una ocasión me llevó, una tarde me llevó para allá con él y le dijo, oye Francisco, lo que pasa es que este muchacho quiere ser arquitecto y está en la prepa y quiere aprender electricidad. Ah, ¿cómo no, licenciado? Le dijo, mándamelo por las tardes y aquí que me ayude. Sale. Y pues así empecé en mi proceso de ser productivo económicamente porque él me agarró de chalán. Llegué, me acuerdo, el primer día y estaba en primero de prepa. ¿Cuántos años podía haber tenido? Yo me imagino que tenía, 15. no sé, 15 años. 14 porque yo siempre fui un año adelantado Okay. porque soy de septiembre y en Okay. aquellos tiempos te permitían entrar antes. El caso que yo llego con Pancho, el que arreglaba coolers, y ya me dice, a ver, ¿y qué quieres aprender? Pues no sé nada, lo que me pongas a hacer. Bueno, pues desarma esa lavadora, desarma ese cooler. Y siempre que íbamos a arreglar algo me explicaba, se tomaba el tiempo. Por aquí, por sí, acá. Esto mira, así. este falla por esto y ocupa de esto y ocupa esto y ocupa esto. Y lo que yo no sabía le preguntaba y lo que podía investigaba. Y el caso que aprendí inimaginablemente en esa etapa de mi vida, en vez de andar en el fútbol y en viendo los videojuegos y eso, yo me iba a aprender. Y llegó a tanto esa actividad que después me invitaba a hacer instalaciones eléctricas en las casas, en los tejabanes, a instalar lámparas. Pues prácticamente llegué a dominar lo que era toda la electricidad sí. dominaste ahí. Y la verdad fue de un aprendizaje muy grande porque yo creo que le ayudé como un año, como su chalán en las tardes y en algunas ocasiones los fines de semana me iba a ayudarle a hacer instalaciones en las casas. Mucha gente no sabe esa etapa de mi vida, pero yo estando en esa edad, yo buscaba la manera de aprender y sí empecé a ser productivo en el sentido de que lo que él me pagaba por ayudarle, pues yo hacía lo que yo quería con eso, ¿no? Y casi siempre iba enfocado o en mi hobby, que siempre me han gustado los carritos a escala. Desde aquel entonces yo coleccionaba y buscaba la manera de comprar herramientas, como te digo, para yo tener mis propias cosas. Ya para cuando yo entré a la carrera, yo ya había comprado mi regla T profesional y busqué la manera el equipo ahí. Sí, porque desde ese entonces ya para mí era algo muy real. Pero pasó el tiempo y pues ya como que no era suficiente, como que quería aprender algo más. Y me acuerdo que estando ya en el segundo año de la prepa, un familiar lejano, por decirlo así, puso un negocio para vender celulares. En aquel tiempo era algo que apenas iba llegando. Muy novedoso. Entonces me dijo que si le podía ayudar porque sabía que yo le ayudaba a arreglar aparatos allá y dijo, pues puede ayudar a arreglar celulares. Pues en alguna etapa de mi adolescencia aprendí a arreglar celulares. ¿Te acuerdas que había los StarTAC que se abrían? Y pues a mí me tocaba arreglarlos, desarmarlos, cambiarles tarjetas y antenas. Aprendí todo lo que era electrónica. Ahí con él aprendiste todo eso. Sí, me enseñó porque como él era vendedor,
existía, me acuerdo que era una oficina de Movitel, ya Movitel ya no existe, No pero existe. él vendía Movitel y él arreglaba los celulares de Movitel y me acuerdo que yo primero le ayudaba a como que chalán así y ya después cuando yo aprendí a cambiar piezas, pues ya nada más me las dejaba y él se iba a vender. Y estuve así también un tiempo, el caso que aprendí un poco de electrónica, en aquel tiempo iba llegando esa tecnología y para mí era muy, muy interesante, pero me ayudó mucho también porque aprendí ya como otra etapa de lo que eran los materiales y cómo respondían y Otra cosa nueva, los pues. diseños. Y otra cosa que me ayudó también es que había aparatos, sobre todo de Motorola, que te pasaban ya los manuales de cómo desarmarlos y cómo armarlos y eso, y me ayudó mucho el ver cómo esas marcas ya hacían un proceso para Ya seguir tenían cuando un proceso. tenías que arreglar. Entonces, todas esas cosas me ayudaron un montón y para cuando yo llegué a la carrera les llamaba mucho la atención a mis compañeros porque me preguntaban, ¿y de dónde vienes? Pues de Guamúchil. ¿Y cómo es que sabes Esto. eso? ¿Y cómo es que sabes aquello? Porque casi todas las materias que nos tocaron en el primer año y medio, los primeros 2 años, yo ya las dominaba. Pues nos daban electricidad, nos daban plomería, nos daban resistencia de materiales. Pues era cosas que El yo dibujo ya... industrial de inicio. Todo eso. Dibujo técnico. Dibujo técnico. En geometría, todo eso yo ya lo dominaba porque yo ya lo había vivido. Y siempre me acuerdo de la película esa cuando a un muchacho de la India, ¿quién quiere ser millonario? No sé si ya la viste. Sí, Que le preguntaban algo y él, ya lo viví, Ajá. ya sabía la respuesta. Me pasaban cosas así. De hecho, había algunos maestros que hasta revisaban a ver si copiaban, ¿no? Porque se les hacía raro. Sí, que trae que alguien de primero ya sabe. Pero sí, fue una experiencia muy padre y sobre todo el poder ser el ejemplo de que aún viniendo de Guamúchil, no estaba atrás en ese tipo de cuestiones. Y la otra también, el llevar, como te digo, yo llevaba mi herramienta para cuando yo llegué a la carrera, pues yo ya así como que, oye, ¿cuándo voy a usar mi portaplanos? ¿Cuándo voy a usar mi regla T? Porque ya la traigo. No, espérate, eso ya es para el siguiente año, ¿no? Y eso también me ayudó para que los mismos maestros vieran que yo iba en serio cuando llegué a la universidad. Y pues hasta cierto punto yo alcanzo como que a meditar en el entonces y yo me daba cuenta que siempre me pedían un extra, porque como que se daban cuenta los maestros en la universidad que, pues tú ya sabes, entonces ahora me haces el A, pero ponle el plus. Me haces el B, pero ponle el C de una vez, porque... sí, dominabas el A, pues sí. el A ya estaba listo, pues. Y eso siento que fue un reto para mí, me ayudó mucho también, porque pues aproveché mucho ese tiempo de formación. ¿Y ibas arriba de en general de tus compañeros? ¿Dominabas la base ya la dominabas y tus compañeros la estaban aprendiendo? Entonces ahí es cuando los maestros te detectan y dicen, sí, la base ya la tienes, ahora hazme esto diferente para que aprendas algo más y aprovecharas el tiempo que ya estabas ahí, pues que no te quedabas nomás en el, no, es que ya lo dominas, tú espérate, que te alcancen tus compañeros, no, pues ese hubiera sido un tiempo perdido, pues. Sí, y fíjate que también me ayudó mucho en el sentido de que en la universidad que yo entré en Ciudad Obregón, Sonora, me tocó estudiar un tecnológico y habíamos muchos de fuera. Entonces ahí yo me di cuenta que los que íbamos de fuera no íbamos a jugar ni a perder el tiempo, con mucho sacrificio estábamos ahí. Y yo me daba cuenta que había algunos compañeros, por ejemplo, tengo un amigo que es de Álamo, Sonora, y él, un dibujante excelente, a mano alzada, él hacía lo que quieras, y impresionante, una calidad que nos llamaba mucho la atención. Era un talento natural para dibujar, y batallaba a lo mejor con cuestiones técnicas, pero cuando tú lo veías en perspectiva con los demás, era un talento que sobresalía. Y ahí me di cuenta que el talento no es suficiente. Tú puedes ser muy bueno para una cosa, pero si no dominas lo demás, se va a opacar el talento que puedas tener. Y eso, pues para mí se convirtió en un reto, porque yo creía que sabía dibujar cuando lo vi a él. Y lo vi y dije, es que no, soy muy malo comparado con él. No, sí, claro, ya con una referencia así, sí, pues. Sí, por ejemplo, en el caso de la pintura, a mí, yo ya había practicado pintura, ya había aprendido un Con poco. tu abuelo. Mi abuelo me había enseñado un poco, hasta me regalaba algunas cosas para que practicara, pero cuando entré al taller de pintura en la universidad, pues me di cuenta que era muy malo comparado con ellos, con algunos de ellos. Y eso también fue un reto, pues tengo que mejorar. Sí, tengo que alcanzarlos. Tengo que alcanzarlos o cuando menos mejorar para que no se vea tan mal, ¿no? Y eso fue una experiencia que me ayudó mucho en el sentido de que me di cuenta
que por más talentoso que alguien crea ser, siempre va a haber alguien mejor. Alguien siempre arriba. va a haber alguien que pueda ver más. Entonces, esto es que es constante, no se detiene jamás. Sí, yo todo el tiempo he dicho que todos los días se aprende algo nuevo, por más que domines, o puedes ser experto en un tema. Entonces ahí dices, no, aquí yo soy el que lo domino. Puede haber alguien que te pueda igualar, o a lo mejor te puede pasar, pero está muy raro. Pero en los demás temas... Así es. Entonces, yo creo que el ser humano estamos diseñados o tenemos la capacidad de dominar varias cosas. Entonces... Eso es lo bonito, yo creo, del ser humano, el dominar diferentes temas, cosas, y más si le apasionan a uno, pues ahí es donde, como tú dices, estoy investigando, ¿ahora qué hago? A ver, quiero aprender, soy una esponjita, a ver qué me puede servir ahora para lo que yo quiero. Entonces ahí, esa es la inquietud que muchas veces la tenemos o muchas veces no la tiene la gente, y pues nomás se queda, no me enseñan, no me dicen qué haga. Entonces, es como cuando te contrata alguien y si no te dicen nada, es que tienes que lavar los vasos. Si no te dicen, no, pues que a mí no me dijeron que lo lavara, a mí me dijeron que barriera aquí, pero no me dijeron que levantara ese vaso. Oye, la iniciativa. O sea, ¿qué hago? ¿Qué más? Entonces, ahí es donde yo creo que está la chispa de cada uno de nosotros como personas para poder sobresalir, para poder superarte en el tema que sea, ¿no? El dar el extra, que muchas veces no queremos dar el extra para el logro de que eso es muy importante, porque al momento de estar dando el extra, inconscientemente estás aprendiendo algo nuevo. Así es. Entonces ahí es donde está una caja de Pandora oculta, pero pues la tienes que buscar y fácil no es. A lo mejor muchas veces se te presentan cosas que no dominas, que no sabes, y aquí cómo. Pero pues ahí está el preguntar, por más tonta que parezca a lo mejor esa pregunta que tú no la sabes, pues hay que preguntar. Y muchas veces, qué tonto eres. No, es que soy más tonto si no pregunto porque no sé hacerlo, por eso estoy preguntando. Si supiera hacerlo, no preguntara, pues. A mí eso me quedó muy claro desde muy temprano en mi vida, y yo por eso siempre he buscado que me enseñe a alguien que sepa algo que yo no sé. Y eso jamás se termina, eso jamás se termina. Y si yo recuerdo y me voy hacia atrás, siempre ha habido alguien que me ha enseñado. Por ejemplo, yo me acuerdo, en la prepa hubo un concurso de soldadura. En mi salón o en mi taller había algunos muchachos pues que pues provenían de familias que ya sabían sobre eso, y que pues imagínate desde chicos haciendo eso. Y yo me acuerdo que yo platiqué con el profe, ya falleció el profe Armenta, y le dije, oiga, a mí me gustaría aprender realmente cómo es que la soldadura. Entonces me dijo, si me haces caso, me dice, vas a aprender. Si me haces caso, me acuerdo que había un concurso. Si me haces caso, vas a ganar el concurso. Yo le voy a hacer caso, profe, le dije, dígame cómo. Pues, entonces me explicó a teoría, mira, así, por esto. Y si miras esto, y si miras aquello, y si estás soldando, y los cordones, me puso a detalle fino toda la técnica en teoría. Y si pasa esto, le vas a hacer así, si pasa esto, le vas a hacer porque el material reacciona así, por tal, la temperatura, así. Y si pasa esto, le bajas así. Me acuerdo que eran de esas máquinas de soldar que hasta vibraban. Y le bajas aquí, le subes acá. Y me explicó todo, pero teóricamente. Y yo me acuerdo que ya para cuando llegamos al concurso, este es un ejemplo para que pues, todos los que miren este video lo puedan ejemplificar en su vida. Me acuerdo que llegamos al concurso y clásica, ¿no? Podíamos participar todos. Me acuerdo que había varias mesas, hicimos equipos, y a final de cuentas había una persona que venía de fuera como que a hacer la prueba de resistencia a lo que íbamos a soldar. Y yo me acuerdo que le dije a mis compañeros del equipo que a mí me gustaría hacerlo tal cual nos había explicado el profe, que si me daban chance a mí de soldar y que ellos hicieran la otra parte. Pues va. Sobres. Entonces, me acuerdo que pues la mayoría de los que entraron al concurso le entraron porque sabían. Y yo entré porque no sabía. Y yo entré porque yo quería practicar. El caso es que hice todo tal cual, la teoría, como ha dicho el profe, pero a conciencia y teniendo cuidado. Y eran horas las que nos habían dado para el concurso. Todos ya habían terminado. Y estaban. Y yo ahí estaba. El caso es que usamos todo el tiempo que nos habían dado permitido.
pero ganamos el concurso. Y lo ganamos no por experiencia, sino por hacer caso. O sea, por atender las especificaciones. Así se hace, pues. Así, entonces, cuando pasó y que a final de cuentas, me acuerdo que hasta un premio nos dieron, no recuerdo cómo estuvo bien exactamente, pero sí me acuerdo que el profe dijo, ya ven, pero ustedes creen que saben. Ustedes creen que saben y no siguen las indicaciones. La metodología. Y nos puso de ejemplo porque éramos 3 en el equipo y los 3 éramos los que menos sabían. Sí, no sabían. Y ganamos, pero ganamos precisamente porque cuando hicieron las pruebas para ver la resistencia a lo que habíamos hecho, ellos lo hicieron lo más extremo posible. Pues tronaron todos menos el de nosotros. Tronaron todas las soldaduras menos la de nosotros. ¿Por qué no tronó? Porque yo cuidé los detalles finos que me explicó el maestro. Otra cosa bien importante, ¿era el más bonito? No, pero fue el único que aguantó. O sea, los muchachos que ya sabían, dominaban la herramienta, pero no dominaban el detalle fino de la teoría. Y ahí fue donde a mí me quedó bien claro, hay que aprender de los que saben, hay que aprender de los que ya lo vivieron. Y eso fue algo que se me quedó tan grabado que siempre que me pasaba algo cuando yo vivía afuera y estaba en la carrera, y pasaba algo en lo que algunos de los compañeros se querían brincar el proceso, ¿no? O sea, hasta cierto punto yo los dejaba, ¿no? Porque cada quien vive sus experiencias, pero decía, no, o sea, no lo voy a hacer porque si el maestro nos está diciendo que tiene que ser así, el 1 y el 2, vamos a hacerlo así, o sea, alguna razón debe haber. Y eso ha sido algo que yo siento que me ayuda en toda mi vida, porque en varias ocasiones, en muchas ocasiones, puedes ver que las personas de tu edad, de tu generación, se brincan trancas o hacen las cosas más rápido. Sí, atajos. Atajos, por decirlo así. Pero pues yo soy de la filosofía de que no es lo correcto, porque a mí me quedó muy claro eso. Cuando vas a hacer algo que tú no sabes, tienes que voltear a ver los que ya lo hicieron. Y creo que eso es lo más valioso de la vida. El aprender de las experiencias de otros es lo que nos puede ayudar precisamente a subir de nivel. Porque si vuelves a vivir la misma experiencia que otro ya vivió y te está diciendo no camines por ahí, exacto. El error nunca lo vas a aprender. No te va a alcanzar el tiempo para pasar de nivel. Entonces, siempre he tenido esa filosofía, pues vamos sobre el siguiente nivel. Si ahí ya pasó a alguien, a ver qué le pasó, qué es lo que nos deja de experiencia, ahora vamos al siguiente nivel. Y creo que eso es lo que nos ha llevado a donde hemos llegado. Sí, hay un dicho también muy, muy popular, arrímate al árbol que da sombra, pues, o sea, el árbol que da sombra es porque ya creció, ya tiene un follaje, entonces tú te acurrucas en él, te va a dar sombra y vas a aprender de él. Entonces es muy importante, muchas veces dicen, no, es que si agarro este atajo, el resultado va a ser el mismo. Bueno, puede ser, pero lo más seguro es que no. O la otra es que ya domines perfectamente eso y ya lo puedas hacer, pero alguien sin experiencia se brinca ese paso, se brinca, a lo mejor hace el 1, 2, el 3 y el 4 no, se brinca hasta el 5 sin experiencia y le va a salir mal, pero a lo mejor el que ya tiene experiencia se brinca del 1 al 5, pero ese ya tiene la experiencia y en ese proceso él le hizo algo que el resultado va a estar bien, pero eso batallas y ocupas mucho tiempo, mucha experiencia, mucha sabiduría, a lo mejor echadas a perder para poder llegar a eso. Y pues es cuestión de cada quien, como tú dijiste ahorita, el proceso que cada quien vive, cómo lo quieres hacer. Y muchas veces, pues tú lo ves y pues mejor no dices nada, porque si dices algo a lo mejor se molestan o no sé. Entonces, bueno, pues cada quien, por eso somos un ente solos que razonamos y tomamos la decisión a como nos parezca mejor. Ok, Eri, bueno, ya en la universidad sacaste lo que es arquitectura, saliste de arquitectura. Ahora, lo de coaching, lo de speaking, ¿cómo te viene? ¿Por qué fue también la inquietud? ¿Esa también la traías desde chico? ¿O esa ya en el proceso de más grande te llamó la atención? Fíjate que eso fue algo que hace unos días me preguntaron algo parecido y le digo que cuando yo ya lo veo en retrospectiva, yo siento que es un propósito que me alcanzó. Es algo que yo no alcanzaba a ver para lo que me estaba formando alternamente a mi vida normal o productiva. Paralelo, algo que yo pensaba que era un hobby para mí, pero a final de cuentas siento que es en esta etapa de mi vida y todo lo que ha pasado, siento que es un propósito que me alcanzó. Hubo una etapa en la cual estaba yo
se puede decir, muy concentrado en lo que iba a ser como que mi formación técnica o profesional en mi vida, pero había otra parte de mí cuando yo estaba en la adolescencia, secundaria, prepa, que estaba muy ocupado en aprender cosas, pero a la vez había algo a lo cual no le encontraba mucho sentido. Y ahí, bien importante también comentar que en esa etapa hubo un momento en el que pues ya pues hasta deseaba o quería darme por vencido, así como que ya esto está muy complicado, mejor la vamos a dejar ahí. Pero lo de speaker, o que estamos... No, estamos hablando de lo que es la vida en general. Ah, ok. Sí, yo tenía... Se te llegó una etapa difícil. Sí. Llegó un proceso que hoy lo entiendo. En su momento yo no lo entendía. Uh-huh. Pero cuando entré a la prepa, en esa etapa de pasar de la secundaria a la prepa, fue así como que, oye, pero pues, ¿para qué me esfuerzo tanto? O sea, ¿para qué estudio tanto? ¿Para qué trabajo tanto? Veía a mis compañeros pues, perder mucho el tiempo. Diversión, otras jugar, cosas. Diversión, y yo decía, pero yo le estoy echando muchas ganas porque estoy queriendo lograr algo, pero me empezó a entrar una sensación y un vacío interior que decía... Estoy ganando con esto. ¿Pero para qué? O sea, ¿para qué? Y en ese proceso cada vez empezaba a ser más oscuro y más oscuro en mi interior, aunque por fuera yo era bien activo y todo el tiempo echándole ganas y trabajando. Pero adentro había algo que cada vez era como más profundo y más oscuro. Y en algún momento, en alguna etapa de mi vida, a los 16 años, ahí sí lo tengo bien claro porque fue a los 16 años, viví una experiencia en la que de algún modo Dios se las arregló para... Pues, sacudirme, ¿no? Moverme al tapete. Meterte al carril otra vez. Sí, y fue así como que yo abrí los ojos y dije, híjole, pues estuve a punto o estaba viviendo una etapa que yo no entendía o estaba viviendo algo que me permitía o que no me permitía aprovechar esta posición en la que estoy con los papás que tengo, los hermanos que tengo, los privilegios en los que puedo gozar, y yo lo veía como una carga y no como un privilegio. Cuando volteé alrededor me di cuenta que el mundo en el que vivía, lo más seguro es que había más chicos de mi edad viviendo algo así. Y yo decía, tengo que compartirles, tengo que platicarles lo que alcancé a descubrir en esa etapa de mi vida, teniendo 16 años, que pues para que despierten también, ¿no? Porque yo volteé y dije, wow, o sea, los papás que tengo, pues son una bendición, los hermanos que tengo, mi familia, tener un techo, tener una casa, tener todo lo que necesito para desarrollarme plenamente, pero antier, o sea, el día de ayer era una carga para mí haber no valorabas lo que tenías. Ahí. Sí, el caso es que cuando yo abrí los ojos, cuando Dios se encargó de iluminarme en ese sentido, yo dije, pues voy a platicar con los demás chicos o con mis amigos cercanos. A ver qué les pasa. Para decirles o para abrirle los ojos a ellos. Entonces, cuando yo llego, con toda la buena intención de mi corazón, de compartirles esa experiencia, pues imagínate en aquella etapa llegar y decirles, oigan, plebes, ya no se fichen. Queriéndolos meter al carril. Háganle caso a sus papás y pues me empezaron a ver mal. Me empezaron a ver mal, güey. ¿Qué le picó a este? O sea, si ayer te pinteabas con nosotros, ¿cómo ahora me dices que eras no? de la bola aquí también? Sí, o sea, ¿eres mejor que nosotros o qué? O sea, ¿qué te pasó? ¿Te crees mejor? Tal. El caso es que en vez de poder animarlos a tomar mejores decisiones, pues me rechazaban porque me decían, pues este nos está condenando, nos está diciendo que estamos mal cuando ayer andaba con nosotros. Y ahí fue donde yo me di cuenta, en ese momento me di cuenta de que no era el mensaje, era que yo no me estaba explicando bien, yo no estaba comunicando bien. No llegaba el mensaje como tú querías. Pero yo en mi interior decía, es que tengo que ayudarles a que se den cuenta que están desaprovechando esa oportunidad que tienen. Y fue ahí donde empezó mi camino, porque a la par de estar preparándome técnicamente para lo que yo sabía que podía ser mi profesión, yo decía, ahora tengo que también ver la manera de aprender cómo comunicar lo que yo siento que les puede ayudar. Y me acuerdo que yo pues di un paso atrás y a sentir el rechazo, y cuando ya no querían que yo les hablara, cuando ya no querían que les diera consejos, pues entendí que no era el mensaje, era que se los estaba comunicando mal. ¿Por qué me entienden lo contrario? ¿Por qué si yo les quiero decir algo bueno, lo toman a mal? Entonces, ahí fue cuando yo empecé a meditar y yo dije, ¿qué puedo hacer para que esto que yo sé que les puede servir para bien,
me lo acepten. El mensaje llegue bien. Que el mensaje llegue bien. Fue a los 16 años cuando yo dije, pues tengo que aprender a hablar, porque si algo evitaba yo en la secundaria, en el primer año de la prepa, era exponer en las tareas, era pararme enfrente, era hablar, era algo que yo creía que no se me da. Sí, todo menos eso. El Eri, nomás no lo pongan a hablar. Y cuando yo sentí la necesidad, dije, pues tengo que aprender a hablar, tengo que aprender a comunicar, y busqué, pues, meterme al club de oratoria. Me acuerdo que cuando entré al club de oratoria todo se me quedaba viendo feo. Pues, ¿qué hace aquí? O sea, si nosotros llevamos años juntándonos y Heriberto no jamás se había arrimado. Entré al grupo de teatro. Me acuerdo que el profe Rommel estaba estrenando el grupo Ataes. Yo fui de su primer generación. Entonces, cuando yo fui al grupo de teatro, yo iba porque quería aprender. Y me abrió los ojos infinitamente. De hecho, yo siempre se lo he dicho al profe Rommel. A mí me inició completamente en la cuestión de cómo poder expresarme el estar en las clases de teatro con él. Y ese camino no se terminó jamás. Yo estaba en la universidad cuando ya recién me fui. Y yo buscaba entrar a cursos de oratoria, a cursos de cómo hablar en público. Iba a clases de canto para poder dominar mi voz, con esa intención de poder comunicarme mejor. Pasan los años, termino mi carrera y pues terminé aprendiendo un poquito de música, un poquito de canto, un poquito de oratoria, y eso me llevaba a buscar la manera de practicarlo. Y aún estando como estudiante, yo pedía oportunidad a mis compañeros, pero ahora sí les pedía permiso. Ya no como en la prepa de que yo quería llegar y decía, oye, ¿me permites contarte algo? ¿Me permites platicarte algo? Ya diferente, sí, pues. ¿Me permites darte un consejo? Los que me decían que sí, pues ya los sentaba. Adelante. Y practicaba. Y eso no se ha terminado. Hoy tengo 42 años y te puedo decir que lo sigo haciendo, pero con aquellos que me permiten compartirles. Eso fue algo que yo aprendí. Y en el camino, precisamente fue cuando de tanto buscar aprender al respecto y de tanto buscar practicar y comunicarme mejor, pues terminé certificándome como conferencista profesional, terminé estudiando coaching de vida, precisamente porque sentía que eran herramientas que me podían ayudar a comunicar ese mensaje o a comunicar esos consejos que desde la adolescencia a mí me habían ayudado. Y eso pues no se ha terminado. Terminé escribiendo libros al respecto, terminé haciendo pues algún trabajo ya de capacitación. A ti te tocó estar en un taller conmigo. Y eso es algo que sigo haciendo de manera profesional porque en alguna etapa se convirtió en parte de mí. Había tomado tantos cursos y había practicado tanto que algunos de los que habían sido mis maestros se enteraban de que yo había aprendido sobre otra cosa y me decían, oye, ahora enséñame sobre eso que aprendiste, o ahora enséñame, ahora haz un taller para nosotros. Y ese camino me llevó en una etapa a dirigir una confederación donde hay muchas personas de mucho valor y que son profesionales en el sentido, y que me decían, bueno, pues tú dirígenos en este proceso de seguir aprendiendo. Y ahí es donde entra esa etapa, que hay gente que me dice, oye, pero es que yo te conozco porque tú eres conferencista, yo te conozco porque eres coach, yo te conozco porque eres autor, no te conozco porque construyes. Pero ese es el punto, que nosotros somos todo eso y somos una sola cosa a la vez. Porque en mi primer libro, me acuerdo que cuando yo estuve pensando en qué es lo que quería compartir ahí, y en uno de los capítulos que se llama Papá de Daniel, yo platico sobre eso. En el libro yo escribo que a veces nosotros vivimos ciertas etapas en la vida y queremos separarlas. Queremos decir, no, es que yo ahorita soy el licenciado, ahorita soy el comunicador y pues ya la otra etapa de mi vida se queda allá. Pero no podemos hacer eso, somos una misma persona, pero lo que sí podemos hacer es tomar la decisión de dar lo mejor de nosotros en el momento que estés. Si en este momento yo estoy aquí, habrá muchas cosas pendientes y cosas que hacer por fuera, pero si yo estoy aquí, yo entrego mi mejor versión aquí. Y entonces puede ser que sirva para algo, porque si estoy aquí pensando allá o resolviendo otras cosas allá, ni aquí ni allá, eso siento que es la manera común o lo normal en la mayoría de las personas, que no nos queda bien claro, que seguimos siendo nosotros, aunque estés haciendo diferentes actividades o viviendo una actividad diferente, hay que dar la mejor versión de ti. Y eso es lo que yo invito a hacer después de todas esas experiencias y después de pasar a esa etapa de
de profesionalizar el área del coaching y de la capacitación, el buscar dar la mejor versión de nosotros, sea lo que sea que estés haciendo. Y por eso fue que escribí mi último libro, que se llama Cultura Pro, que habla sobre la filosofía de vida. Yo creo que eso debe convertirse en la manera en cómo nosotros tomamos las decisiones. Si ya estás dispuesto a dar lo mejor de ti, pues como decían en mis tiempos, ¿no? Pues con todo, o sea, con todo y nalgas. Si ya le vas a entrar, que sea con todo. Y creo que eso es lo que me ha permitido hacer lo que he hecho, mucho o poco, porque si decidimos entrarle a algún proyecto, pues vamos a entrarle para dar la mejor versión de nosotros. Hacerlo lo mejor posible. Lo mejor posible. Tal vez haya quien lo haga mejor, pero yo voy a dar mi mejor versión ahí. Y si decidimos entrar a alguna asociación, pues voy a dar mi mejor versión. Si no puedo participar, pues no participo, pero si voy a participar, mi mejor versión. Pero si ya estoy en casa, pues yo voy a tratar de ser la mejor versión para mi esposa. Y aunque tengo otras cosas que hacer ahorita, soy mi mejor versión aquí. Y eso creo que es lo que tal vez muchas personas todavía no han interiorizado, y es lo que estamos tratando de hacer con esta última etapa del libro de Cultura Pro, el invitar a las personas a vivir su mejor versión. Y para eso pues hay que descubrirla, ¿no? Sí, me he dado cuenta que has tenido mucha promoción ahí con este libro que acabas de sacar. No he tenido la oportunidad de leerlo. Entonces, pero me he dado cuenta que has andado por muchos lados, mucha promoción, mucho, pues, que yo creo que eso te ayuda a transmitir lo que tú quieres decir con eso que plasmaste, porque el ya plasmar, es muy diferente tener la idea y a lo mejor en tu mente pero ya plasmarlo en un libro, las ideas y desarrollarlas, yo creo que debe de ser difícil. No es fácil y tú ya lo lograste, ya tienes 2, vas por un tercero. De hecho, ya existe un tercero, pero es un tema muy espiritual que lo he compartido con algunas personas que yo siento que comparten eso conmigo. Okay. Está disponible, cualquier persona lo puede pedir en Amazon, pero no le hemos hecho promoción como tal. El asunto es que sí, el asunto de los libros, en el sentido comercial, los que estamos compartiendo, sí hay uno en una trilogía que está en proceso, pero como dice mi esposa, denme chance, o sea, ahorita mis hijos necesitan a su papá, yo necesito a su esposo, que respire un poquito, pero sí, en el concepto de los libros hay un tercero, porque el primer libro se llama El hombre que debo ser, que yo lo saqué en el 2021, y El hombre que debo ser, pues, me permitió vivir una experiencia muy impresionante porque es una invitación al autodescubrimiento. El tema del libro es el camino de descubrir la mejor versión de ti. El segundo ya es el construir una filosofía de vida, cuestionar tu sistema de valores y construir tu propia filosofía de vida con la recomendación de que la enfoques en la excelencia. Por eso Cultura Pro. Y el tercer libro o la trilogía, si Dios me llega a permitir terminarlo, que ya está en proceso, es precisamente el pasar del público al escenario, o pasar de ser un espectador en tu vida y dejarte llevar por lo que pasa en tu entorno, por lo que los demás quieren de ti, a convertirte en protagonista y empezar a tomar las decisiones desde adentro. Entonces el tercer libro va en eso. El primero es una invitación a descubrirte, el segundo es construye una filosofía de vida que sea muy tuya, pero enfocada en la excelencia o la mejor versión de ti, y el tercero ya sería convertirte en protagonista de tu vida. Ese es el siguiente proyecto. El siguiente proyecto. Ok. Pues sí, está interesante. O sea, lo tienes bien definido. Uh-huh. El inicio, el proceso y el final para lograr ser una persona pues plena, se puede decir, en todos los sentidos. Quiero imaginarme, o sea, familiarmente, profesionalmente, con los amigos. Y eso es algo como tú estabas diciendo ahorita, no podemos separar porque donde estemos, la experiencia que tenemos de los diferentes campos que ya hemos andado, te están sirviendo para desarrollarte en ese momento, en esa plática, en esa convivencia, en esa asociación donde estás, no sé. Uh-huh. Todo eso te sirve. Que a lo mejor dices, ¿cuándo me va a servir eso? No sabes cuándo te va a servir. Vale más aprovechar esa experiencia o vivir esa experiencia para cuando se te llegue a ofrecer, la tengas dentro de ti, la puedas explotar y las puedas sacar y puedas sacar adelante algo, algún problema, algún bache que se te presente en el transcurso de la vida, porque como dije hace rato, todos los días aprendemos algo nuevo. No nacimos
aprendidos de algo. Cuando vamos a ser papás nos da mucho miedo, oye, y cuando ya sea papá y que el niño, que esto, que el otro, y pues ni un papá nace a cómo va saliendo la problemática del niño, que en la noche, que esto, que el otro, que hay que cambiarlo, que ahora no, sí, que sí. Y vas aprendiendo, y ya cuando tienes el segundo, ya es diferente. Ah, sí. Entonces esa es la experiencia que te va dando la vida, y eso es aplicable en todos lados, yo creo, ¿no? De hecho, esto es algo universal, porque si lo vemos desde la perspectiva de lo que te comentaba yo al principio, que nosotros a veces creemos, como en mi caso, que yo cuando era adolescente creía que hablar en público era lo último. O sea, a mí pónganme a hacer lo que sea menos eso. Eso nomás, no. Pero el punto está en que cuando tú empiezas a servir, en realidad empiezas a servir en el sentido literal de la palabra, porque no es que alguien que no sepa no pueda, porque el dicho dice que hace más el que quiere que el que puede. Yo creo que en el servir encuentras el propósito. Y cuando yo empecé a querer servir como una luz para que los demás muchachos vieran o descubrieran lo que yo descubrí, fue cuando yo me di cuenta que realmente podía servir ahí. Entonces fue cuando dije, pues tengo que hacer lo necesario para que esa luz pueda llegar allá. Y eso pues me ha traído hasta acá, ¿no? Cuando mencionabas ahorita lo del libro que me ha llevado a muchas partes, pues le digo yo a mi esposa, me río con ella porque le digo, ya el proyecto se hizo interranchonal, porque primero pues ya había ido a Guasave, ya había ido a Mochis y ya había ido a Mazatlán, y pues en esta ocasión pues ya fuimos a Estados Unidos, ya fuimos a Guadalajara, ya tenemos fecha para ir a Monterrey, y a fin de año estamos esperando ya para que confirme para poder ir con una compañera que es de Ecuador, que quiere que vaya a Argentina y Ecuador con ella, para llevar el proyecto de Cultura Pro, porque cuando le tocó leerlo, yo se lo compartí, dijo, es que esto lo tiene que conocer más gente, entonces quiero que vengas para acá y todo eso. Y va en ese sentido, cuando nosotros hacemos las cosas con la intención o con el deseo de servir, pues ya como que cuando sirve. Cuando tú empiezas a servir, y tú lo dijiste hace rato, pues aquí estamos como que haciendo algo que creemos que vale la pena, no soy profesional, pero aquí estoy. Y ese es el punto, ya descubriste que sirve ahí y que esto es para ayudar, entonces ya lo demás viene por añadidura, como dice la palabra, ¿no? Sí, ya pues no compartir, yo creo, lo que sabes, tu experiencia con las demás personas, que les puedes ayudar, un granito de arena, que les despiertes algo. Eso yo creo que ya es el objetivo de cada uno de nosotros. No quedarte, no ser egoísta, no quedarte con ellos. Hay que compartirlo, ¿no? Si esto le va a ayudar a más personas, ¿por qué no compartirlo? ¿Por qué no hacerlo? O sea, sí, yo tengo un dicho, lo bueno es para compartir. Eso es muy, muy importante, que mucha gente yo veo que muy celosa de cosas que hacen, de que no te fijes, no, ¿por qué? Pues, o sea, el sol nace para todos, cada quien tenemos habilidades diferentes, no todos tenemos las mismas habilidades, ya sea técnicas o mentales, o para desarrollar algún tema, para una problemática, la misma problemática tú la puedes resolver de una manera satisfactoria, yo la puedo resolver de otra manera y que también pueda ser satisfactoria. Entonces, ¿por qué no interactuamos? No decimos, no, es que a mí me parece que mejor empecemos así, ¿no? Y que así, y llegar a un objetivo. El trabajo en equipo, yo creo que eso nos hace falta mucho. La otra vez lo estábamos platicando, que en las universidades no nos enseñan las habilidades blandas. Las habilidades blandas las estamos aprendiendo en el día a día. A golpes. A golpes. Entonces, ¿por qué muchas veces las universidades no tratan o no meten habilidades blandas dentro del paquete de todas las materias que tú estás llevando, independientemente de la carrera que tú estés estudiando? Porque las habilidades blandas son generales para todos. Sí, sabes que yo me he dado cuenta que ya hay muchos esfuerzos al respecto, pero desgraciadamente es un camino que nos va a costar mucho tiempo. Estamos luchando contra una cuestión cultural, y por eso fue que yo inicié este proyecto de Cultura Pro, porque yo siento que tenemos que ir sembrando semillitas ahí, y es bien complicado. Por ejemplo, si tú le preguntas a un niño o a un adolescente
si debe tirar basura en la calle, te van a decir que en la escuela le dijeron que no. Así es. Pero la realidad es que, pues si mira a su papá tirar basura en la calle, él considera que tirar basura en la calle no está mal. Repite el patrón. Exacto. Entonces, ¿cuál es el punto? Puedes decir la teoría que tú quieras, pero si nosotros no empezamos a vivir ese cambio como la generación que está poniendo el ejemplo, no va a haber una mejora. Esa es una realidad que yo siento que no la podemos negar. Y yo siempre que tengo la oportunidad se los digo, si nosotros no somos el ejemplo para nuestros hijos, va a ser otra generación que no va a hacer el cambio. Pero si nosotros pagamos ese precio, pues tal vez cuando menos con esas 3 personitas que yo estoy tratando de formar, va a haber un cambio. Y si esas personitas en algún momento inspiran a una personita más, ahí ya va a haber un cambio. Ya pero se va multiplicando. Si nosotros creemos que la generación va a cambiar por teoría, sí solo, ¿no? La realidad es que no. Entonces hay que pagar el precio. Así como en algún momento platicamos mi esposa y yo y le decimos, oye, hay que limitar un poco el consumo de azúcar y de harinas en casa, porque pues no es bueno para los niños. Pero pues tampoco lo podemos consumir mucho nosotros, porque si nos ven a nosotros, pues... ¿Y yo qué? No se puede. Es un ejemplo, pues. Exacto, entonces hay que pagar el precio. Claro que nos gustaría a nosotros también consumirlo, pero dices, bueno, hay que hacerlo medido. No quiere decir que dejes de vivir y que dejes de consumirlo, sino que medir un poco. Oye, ya comimos eso esta semana o ya lo probaste hoy, hay que darle tiempo. Y siento que así es como puede dar resultado. Y eso implica pagar un precio. Es definitivo, implica pagar un precio. Como, te pongo un ejemplo muy claro. Tuvimos un evento en Mazatlán y resulta que pasamos por el malecón. Entonces en el malecón dicen mis hijos, siempre hemos soñado que en las películas se asoman por el quemacocos y el rollo. No digo, pero es que eso pues no se puede hacer. El caso es que en alguna ocasión me tocó ver por ahí una noticia de que pues en el malecón a los turistas pues hasta cierto punto es flexible por caso de que pues van de visita y que el rollo, mientras se tomen precaución. El caso es que, pues asómense nomás para que vivan la experiencia. Pues en cuanto le abrimos así, me pitó el tránsito. Bueno, pues ya nos paró y todo. ¿Qué pasó? No, pues que está bien oficial. Le digo, pues adelante. No, pero, y pues imagínate, ¿no? Todos viendo para atrás, a ver, papá, el tránsito, a ver qué nos va a pasar. El caso es que, pues, el muchacho, a lo normal, a lo común, me dice, pues, nos arreglamos. No, le digo, es lo que tengas que hacer. Sí. No, pero es yo que, sé que pues, estoy mal, pues. Es que es una que violación y que esto, que es bien peligroso. Pues, ni modo, adelante. Pero vas a tener que ir a la comandancia. Pues, lo que tengas que hacer. A ver los papeles, como que se le hizo muy extraño. Aquí están. Y, pues, todo está en regla, me dice, pero, pues, si te levanto la infracción. Y ahí me hizo lucha un rato. El caso que me dijo... Oye, me dijo, pero ¿a poco no se te hace mejor arreglarte conmigo? El ejemplo. Le dije, no, haz lo que tengas que hacer, reconozco, o sea, no debí haberlo hecho, yo pensé que no causaba problema porque estamos en el malecón y alguna vez escuché, no, pero ya no, me dijo, sí, una vez, pero ya no. Bueno, pues entonces haz lo que tengas que hacer. El caso que me hizo lucha un ratito y cuando ya me vio muy firme me dijo, ¿prefieres ir a pagar y mañana y tal, y te voy a quitar la placa? Bueno, según yo no me puedes quitar la placa, pero si tú dices que es así, adelante, o sea, lo que tengas que hacer. Y se rió y me dijo, ojalá todos, me dijo, me contestaran así, serenos y calmados como tú, y me regresó los papeles. Y me dijo, te voy a dar la cortesía, nomás ya no lo hagas porque a mí también me va a llamar la atención y que no sé qué. Y ya para despedirse me dijo, ¿sabe qué? Dijo, ojalá todos contestaran así, tranquilos y calmados, ¿no? Que le vaya bien y que no sé qué. El caso que ya regresó al carro y pues me estaban esperando. Sí, pues claro. ¿Qué pasó? ¿Qué te dijo? ¿Le diste dinero? No, ustedes ya saben que no se les puede dar dinero. Y si te hubieran infraccionado, pues la pagamos, ni modo. Si la ley es así, la pagamos. El caso es que toda esa noche la plática fue... En torno a eso. Pues. La plática fue eso. Es que no debimos ni siquiera hacerlo. Y yo les pedí disculpas, le dije... Pues discúlpame, yo les debía haber dicho desde el principio que no. No se debe hacer. Yo lo permití, pues fue un error. Pero, ¿cuál es el punto aquí? Fue un aprendizaje para todos en familia. Y llegamos al lugar donde íbamos a dormir y la plática era esa. Ay, a papá le pitó el tránsito y que fue así, pero no quiso, no quiso darle mordida. ¿Y cuál es el punto?
Lo más fácil hubiera sido eso. Ir más rápido. Eso hubiera sido lo más sencillo. Y por supuesto que yo estaba pidiéndole a Dios pues que no me infraccione, pero a la vez decía, pues me va a costar esta lección, que me cueste lo que me tenga que costar, pero pues ahí están viendo el ejemplo que estoy poniendo aquí. Pues. Hicimos una falta y pues ni modo, la vamos a pagar. Una vez habíamos vivido la experiencia de algo que consideramos que fue injusto, pero con un tránsito precisamente, y cuando él se puso así en un plan, pues está bien, hazme la infracción. Sí, hazme la infracción. No me vas a dar, no, y me hizo la infracción. Entonces, ellos, mis hijos lo vieron, entonces me dijeron, papá, pero era injusto que hubieras peleado, porque nos dimos cuenta que no fue, lo que decía en realidad fue injusto, ¿no? Y pagamos la infracción, pero en esta ocasión fue como reforzar esa experiencia que ya habíamos vivido como familia, de que no, o sea, no se les va a ofrecer, si cometimos una falta, hay que pagar la consecuencia. Y si cometimos una falta y la autoridad considera que no es para que haya consecuencia, pero ya lo decía la autoridad, no es porque tú te quieres pasar de lista. Nos ayudó muchísimo porque afianzamos ese aprendizaje. Y si hubiésemos tenido que pagar la infracción, la pagamos. Pero a final de cuentas es eso. El mensaje que estás dando. Como generación, como cultura general, no estamos dispuestos a pagar el precio. Y al no estar dispuestos a pagar el precio, estamos dando un mal ejemplo. Y ese ejemplo habla más que 10,000 palabras. Es lo que están aprendiendo. Eso es en la realidad. Entonces, a eso me refiero con que tenemos en nuestras espaldas la responsabilidad de ser ejemplo para los que siguen. No vamos a componer esta generación, pero sí podemos sembrar la semilla para que los muchachos que siguen después de nosotros, cuando menos, vean un ejemplo. Y por eso te digo que está muy complicado, porque si nosotros lo analizamos en nuestro entorno, lo normal es hacer lo que no está bien. Lo normal es hacer lo más sencillo. Tú pasas por el centro y te encuentras carros en doble fila, habiendo dónde estacionarse. ¿Por qué? ¿Por qué lo hacemos? Exactamente. Si tú llegas a un lugar y tú dices, bueno, a una cuadra hay estacionamiento, pero ves a la gente parada en la franja azul. ¿Por qué? Porque es la mentalidad. No es que sean malas personas, es que consideramos que no está tan mal, pero cada vez que lo va puedes peor. hacer, pues. Sí. O en las filas. ¿Por qué se te mete gente adelante en la fila? Oye, o ¿por qué no preguntas quién es el último? No. Sí. O sea, eso es muy común. Oye, ¿por qué? O sea, la educación ahí. Y yo todo el tiempo me he dado cuenta que muchas veces es que en la escuela te van a educar. No. En la escuela no te educan en tu núcleo familiar. Es donde empieza la educación. De ahí es donde salen los valores, tu educación, tu forma de dirigirte a las demás personas, el respeto, todas esas cosas. Es en el núcleo familiar. Ya en la escuela, bueno, te pueden orientar un poquito y eso, pero un maestro para 25, 50, cuando hay un chorro de estudiantes, ¿qué tanto te puede enseñar? O sea, sí te va a enseñar y eso, pero el respeto, la educación, o sea, no te va a educar. No, ni es el trabajo de un maestro, yo creo, la función esa. Entonces, tu núcleo familiar es donde tenemos que nosotros, como tú dijiste, las nuevas generaciones, nuestros 2 hijos, nuestros 3 hijos que tenemos, a ellos, para que ellos vean el ejemplo que nosotros les estamos dando y que ellos también lo repliquen. Porque si ahí tú hubieras dicho, no, ahí te va, para que, mi papá le vale, entonces yo también, me vale a mí también, yo también lo hago. Y eso va haciendo eco en más cosas y más cosas y más cosas. No pasa nada. No pasa y ya nada. Como que eso se va yendo a más, ¿no? El famoso no pasa nada y sí pasa, ¿no? Sí, y por eso yo siento que es una responsabilidad nuestra. Y eso aplica para todo, ¿no? Para todo en la vida. A mí me quedó muy, muy claro cuando yo viví esa experiencia con mi papá. Estando chico, estando niño, no me acuerdo qué edad tenía, pero en alguna ocasión yo tiré un papel, me empaqué de paleta o algo así. Mi papá me hizo recogerlo. ¿En el carro o caminando? Sí, íbamos en el carro. Mi papá me hizo bajarme a recogerlo. El caso es que al principio dije, te hizo enojar, qué exagerado mi papá. Cuando lo recogí, me acuerdo que me dijo así textual, me dijo, ¿cuándo me has visto a mí tirar un papel en la calle? Y yo traté de buscar en mi mente alguna... No, nunca. Entonces, cuando ya vio que no encontré ningún recuerdo, me dijo, ¿y por qué crees que no lo hago?
No ocupó decirme más, no ocupó Sí. explicarme ni regañarme Ahí ni estaba nada. todo, pues. Y eso fue algo que se me marcó tanto siendo niño que ya cuando me tocó vivirlo con mi hijo, el mayor, en alguna ocasión él hizo eso, tiró el papel. Inmediatamente yo dije, hey, ve y recoge eso. Y fue y lo recogió y al principio no quería el caso. Ve ahí, recógelo. Por su temperamento, como Sí. que es más durón. Y ya llega y le dije, se la apliqué, ¿no? Igualito. A ver, Daniel, le digo, ¿cuándo me has visto a mí tirar basura en la calle? Y pues peló los ojos. Inmediatamente. Me acordé de aquella experiencia. El caso es que, pues, no, ya no me dijo nada y ahí es donde yo comprobé que vale la pena ese tipo de experiencias. Cuando tuvimos a nuestras demás niñas, o sea, a las otras dos niñas más pequeñas, sus hermanas menores, en alguna ocasión, una de ellas quiso tirar igual una basura. Y él, o sea, yo no dije nada, Daniel le dijo, oye, no se hace eso, en la calle no se tira por esto y por esto y por esto y por esto. ¿Cuándo has visto a papá tirar basura en la calle? Ya le quedó a él en la calle. Entonces, ahí es una comprobación. Si nosotros damos ese ejemplo, ¿nos va a costar? Por supuesto que va a costar. Y yo creo que lo más difícil es eso, ser nosotros ese ejemplo. Es lo más complicado, pero es la única manera de que pueda tener un impacto. Yo lo viví. Daniel le puso el ejemplo y corrigió a sus hermanas sin que yo tuviera que intervenir en algo que a él le quedó muy claro. Entonces, si yo hago una retrospectiva, eso fue algo que yo aprendí también de mi papá. Si mi papá no me hubiera puesto ese ejemplo, lo hubiera seguido haciendo. Sí, y tal vez para mí hubiera sido más complicado darle ese ejemplo a Daniel, poniendo el ejemplo del papelito en la calle. Entonces, para nosotros, en casa se ha vuelto ya una cultura, una manera. Hey, la basura no se tira en la calle. La basura no se tira en la calle. Y eso tiene impacto en otras cosas, porque cuando nosotros hablamos de basura, estamos hablando de algo que a ti te estorba. Y cuando hablamos de algo que a ti te estorba, puede ser muchas otras cosas o situaciones en la vida. Y eso siento que es la única manera en la que nosotros podemos mejorar nuestro entorno. Y por eso es que yo he participado en Canaco, por eso es que yo he sido presidente del Colegio de Arquitectos, por eso es que yo he participado en ejecutivos y por eso es que cuando a mí me invitan a participar en algo en lo que yo creo que puedo ser un ejemplo o aportar, le entro. Si no veo la posibilidad de aportar, pues simplemente no participo. Y eso es lo que yo aprendí también en casa. Cuando nosotros estábamos chicos, mi papá siempre fue así como yo, como muy participativo. Y en alguna ocasión alguien le refería y le decía, oye, pues es demasiado lo que haces allá. Entonces yo recuerdo haberlo escuchado, ni siquiera me lo dijo a mí. Y él le dijo, pero es que yo creo que puedo servir. Yo creo que ahí puedo hacer una diferencia. Y en alguna etapa de su vida, cuando él decidió apartarse de ese tipo de actividades, él ya me dijo, porque yo ya era adulto, y me dijo, ¿sabes qué? Yo ya no voy a participar ahí porque no veo en este momento cómo podemos hacer la diferencia. Entonces, ahorita me retiro de ahí. Creo que no. Y tal cual, lo ha hecho, lo ha cumplido y eso también me sirve de ejemplo. Entonces, esa es, siento yo, la mayor oportunidad que tenemos, el hacer las cosas a conciencia para poder poner la muestra de que sí se puede y de que sí vale la pena, porque a final de cuentas es un sacrificio. Por supuesto que es un sacrificio. Todos tenemos las mismas 24 horas. Y cuando vives experiencias en las cuales tienes que tomar decisiones sobre esas 24 horas, pues tienes que valorar el impacto de esas decisiones. ¿En qué las vas a usar? Así es. Y eso es lo que hemos tratado de hacer. Y como te digo, hay que reconocerlo y ahorita lo digo. Ojalá que mucha gente esté viendo esto. No somos perfectos y jamás lo vamos a hacer, pero mientras tú seas consciente del impacto que estás generando en tu entorno, vas a tomar mejores decisiones. Entonces, la invitación es a ser conscientes de lo que estamos generando de impacto en nuestro entorno, porque no somos seres individuales, somos comunitarios y tú tiras la basura en la banqueta de enfrente y el aire va a soplar y no le va a afectar a él, te va a afectar a ti y a los vecinos. Así es. Y a veces no nos damos cuenta de eso y creemos que estar criticando, que estar dando mal ejemplo, que estar aprovechándonos y tratando de ser ventajosos es algo muy propio y no, eso afecta a todo nuestro entorno y ese es el mensaje que estamos tratando de compartir. Yo creo que no somos conscientes realmente de las acciones que hacemos al día a día, porque esto no pasa nada. Ni cuenta se van a dar. ¿Cómo enfádame? Pues si yo sé lo que voy a hacer. No, o sea, haz las cosas bien correctas, punto.
Nada más así. Aquí no es dar el extra, es hacer lo que tienes que hacer correctamente. Punto. Lo mejor posible. Lo mejor posible. Eso es excelencia. Y ya con eso, pues, ya en tu entorno ya va a haber un cambio, pues. Entonces, eso es lo que queremos para mejorar como sociedad en general, que sí nos hace falta mucho. Mucha falta nos hace falta. Entonces, pues bueno, eso es un tema muy, muy interesante y muy escabroso muchas veces, porque a veces que haces un comentario y pisas callos sensibles de más gente que tú te das cuenta que lo están haciendo, pues entonces, pero bueno, hay que tratar de hacerlo en la medida de lo posible de cada uno de nosotros individualmente, y ya con la gente que nos rodea, pues que se dé cuenta de que tienes un cambio y que ellos también lo estén replicando para seguir para adelante. Ok, Eri, ¿qué sigue para Heriberto en mediano o largo plazo de planes que tengas por realizar? Sí, mira, ahorita el trabajo, hablando de lo que empezamos en esta charla, hablando de mi actividad profesional, que es la arquitectura, nosotros hemos estado enfocados en la arquitectura comercial y yo creo que la especialización es el camino al futuro. Estamos viviendo una época, una era digital, inteligencia artificial y todo eso. Y siento que la microespecialización es lo que nos va a ayudar y estamos como que tratando de enfocarnos en la arquitectura comercial y lo que es la domótica, que es meter inteligencia o meter automatizaciones. Ya lo estamos proponiendo a nuestros clientes y siempre manteniéndonos en esa vanguardia dentro de nuestras posibilidades. Y ya hablando de mi propósito de vida, como te decía, que me alcanzó, es seguir promoviendo esta revolución, así le llamo yo, la revolución de la filosofía de la excelencia, porque siento que es un camino que hay que andar y no está fácil llegar con los jóvenes, por ejemplo. Yo muy seguido voy a universidades, a prepas, y los tengo que enfrentar a esa pregunta: ¿eres mediocre? Y se siente hasta ofensiva la pregunta. Pero si nadie se los pregunta, ¿cuándo se van a preguntar si están dando lo mejor? Entonces, les siembra la semillita esa, sí, pues. hay que incomodarlos. Y la realidad es que no hay otra manera de incomodar más que confrontarlos a la realidad. Y esa es la tarea. Yo siento que lo que viene para Eri es seguir en este camino de compartir esta revolución. Y gracias a Dios, pues mi último libro, Cultura Pro, le digo a mis amigos, ¿no? Es como esos niños que nacen hiperactivos y que los andas correteando en vez de enseñarlos a caminar. Así me atrae. Ya, en vez de que yo ande buscando cómo moverme o cómo presentarme en otras ciudades, me hablan y me dicen, ¿cuándo vienes? ¿Cuándo vienes? Y pues hasta tengo que darle su tiempo, ¿no? Por lo mismo de que hay que administrar nuestro tiempo lo mejor posible, pero ese es el porvenir, el seguir compartiendo, el seguir haciendo este esfuerzo y el seguir invitando a las personas a vivir desde su mejor versión. Y siento que ya con eso estamos aportando, y pues es un esfuerzo que no se termina nunca, ¿no? Nunca terminamos de estar invitando, así es. Ok, tus redes sociales o un mensaje que les quieras dar a la gente aquí que nos está viendo, que está invirtiendo su tiempo en escuchar esta charla. Pues primero que nada, muchas gracias por invertir este tiempo en escucharnos, y si quieren conocer un poco más de lo que estamos haciendo, erisanchez.com, nada más cambian la S por un 5, eri5anches.com, ahí se van a encontrar las ligas para mis libros en Amazon. Tengo un podcast en Spotify que lo estoy haciendo en audio, está por ahí la liga para mi canal de YouTube, donde también comparto algún contenido de valor, y pues mis redes sociales ahí los va a mandar al Insta y al Face desde erisanchez.com. Ok, pues muchas gracias, Eri, por esta amena e interesante plática, charla que hemos tenido esta tarde. Pues no me queda más que, como ya te dije, las gracias y el mejor de los éxitos. Está muy interesante todo lo que andas haciendo, eso de lograr la excelencia, que no lo vamos a lograr, pero vamos a tratar de hacerlo, vamos a tratar de influir en el círculo social primario para el logro de y ser mejores personas, tener una mejor sociedad, un mejor medio ambiente. Está muy dañado la cultura ahorita del medio ambiente, que no tenemos el cuidado de simplemente del tirar la basura, del uso indiscriminado de muchos productos que en las casas también los tenemos, que hay que ver de qué manera los podemos, pues, no usar tanto, o hay alternativas, no sé.
está en uno hacer esos pequeños cambios y pues entregarles un mundo, una cultura, una sociedad mejor a nuestros hijos, a las generaciones que vienen atrás de nosotros, porque si seguimos con esto, pues vamos a acabar con todo, ¿no? Entonces, bueno, es un tema muy extenso, muy amplio todo esto, pero muchas gracias a todos nuestros gentes que nos están escuchando, y vuelvo a decir, muchas gracias a nuestros patrocinadores, la Aurora Eventos en Guamuchil, Sinaloa, y la Cabaña del Abuelo del Conejo en Surutato, Sinaloa. Esto es Tiempo de Gente Podcast con Sergio Romo. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias.